Buenas noches, mi nombre es Vicente Iván, matrícula A01636335 y este es mi video sobre la evidencia 1, el modelado de un robot diferencial. Rápidamente, ¿qué es un robot diferencial? Es un robot con dos ruedas. Estas dos ruedas, dependiendo su velocidad y el sentido de su giro, permiten al robot rotar, desplazarse a diferentes posiciones y con diferentes ángulos. Se abordará un poquito más adelante las fórmulas que se utilizaron en el modelado. Primero, pues aquí tengo mi sistema. Esta es una subfunción que a su vez tiene otras subfunciones de cada motor izquierdo y motor derecho. Una velocidad de referencia para cada uno, ya que van a estar siendo pues controladas por un controlador PID. Metiéndome a esta, aquí tenemos la función de transferencia del motor que se consiguió usando el método gráfico. Y exactamente es esta función. Transfer function de 0.356 sobre 0.08s más 1. Volviendo a Simulink, a esa función de transferencia se encontraron estos valores para el controlador PID, que es una K proporcional de 5, una K integradora de 1 sobre 0.02 y una K derivadora de 0.000. Pues aquí es un diagrama básico de controlador PID, tiene su retroalimentación negativa. Saliendo de esta subfunción, pues la velocidad de referencia es la que entra acá al motor izquierdo. Y ahora sí hay que volver a las fórmulas matemáticas. Pues para conocer la velocidad de este robot, se puede descomponer en vectores. Por ejemplo, este robot está avanzando en esta dirección. Pero lo que yo puedo hacer es descomponer ese vector en sus componentes X y Y. Y para sacar el X y el Y, pues eso es fácil. Solo tengo que multiplicar esa velocidad por el coseno del ángulo y para sacar el Y por el seno del ángulo. Y se va a tomar que la velocidad angular es igual a omega. Siguiendo con esto, esto se puede descomponer aún más. Si yo descompongo la velocidad en esto, que es el promedio de la velocidad angular de cada rueda, la rueda derecha y la rueda izquierda, eh, esta parte, y solo lo multiplico por el radio. Por eso es un parámetro importante a considerar el radio, porque no es lo mismo, por ejemplo, que las ruedas sean grandes o que sean más pequeñas. Esto se hace en las dos partes y pues se respeta lo del seno y lo del coseno, porque realmente es lo único que se está cambiando es la velocidad de la V. Se está ampliando a esto, el radio por el promedio de las velocidades angulares. Y por último, para sacar la velocidad angular, es nada más el radio sobre la distancia entre cada rueda, porque de igual forma no es lo mismo que un robot gire, que sea chiquito y gire así, a que sea más grande y tenga que girar así. Y aquí es nada más la diferencia entre las velocidades angulares de cada rueda. Y pues aquí se tiene lo que tengo en Simulink, se tienen dos entradas de las velocidades angulares de referencia del lado izquierdo y del lado derecho y se tienen tres salidas. La posición en X, la posición en Y y desde el ángulo que tendrá el robot al finalizar. Ahora volviendo a Simulink, aquí está. Se tiene que simular pues estas ecuaciones de cierta manera en Simulink. Por lo que, por ejemplo, aquí es 0.05 sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí se está tomando que sea el radio de las llantas de 0.05, como se muestra acá. Tiene que ser el radio de las llantas sobre 2. Y pues aquí se van a sumar las dos velocidades angulares, como se mostraba en el pasado, que era el promedio de las velocidades. Aquí está una velocidad más otra sobre 2 por el radio, que es 0.05. Y esto se va a un multiplicador, que aquí se tiene el seno y el coseno. Esto es para sacarle el componente Y y el componente
X respectivamente, según sea el caso. Y hay algo importante, que como aquí me da la velocidad en X y la velocidad en Y. Pero lo que interesa es la posición, por lo que para sacar la posición la posición en X y en Y, lo que se tiene que hacer es integrar. Por eso se tiene este componente, uno sobre S, uno sobre S. Para integrar todo lo que me está dando acá, se puede integrar y se puede sacar ese componente. De igual manera pasa con teta, que se tiene la velocidad angular, pero no me importa la velocidad angular, me importa la posición, pues el valor del ángulo. Y igual el radio sobre el largo de las llantas, aquí se tomaron que fueron 15 centímetros. Esto se integra y ya se tienen las tres salidas, la posición X, la posición Y y la posición teta. Ahora ya puedo salir de acá a pues mi bloque más grande. Aquí tengo dos velocidades angulares de referencia y tengo tres salidas. X y Y las puse dentro de la misma, dentro del mismo bloque, no lo puse en un scope para que se pueda ver como la posición del robot en sí, no nada más individualmente. Por ejemplo, si yo tengo un valor de 30 y acá abajo tengo un valor de 30, eso significa que el robot diferencial avanzará de igual manera por ambos lados, entonces no tendría por qué desfasarse, tendría que ir en línea recta y pues el ángulo no tendría que cambiar. Si yo veo esto en la gráfica, no está cargando, pero debe salir algo así, porque el robot solo está avanzando en esa dirección. Se tarda mucho en cargar, pero es eso. Está compilando. Bueno, rápidamente antes en lo que carga, si las dos velocidades son iguales, debe avanzar en línea recta. Si hay una que es mayor, va a empezar a hacer curvas. Puede llegar a hacer que la curva se repita. Y existe el caso de que, por ejemplo, si yo le pongo una velocidad, ahí sigue calculando, ya casi. Si yo le pongo la misma velocidad en una llanta, pero la otra la pongo opuesta, por ejemplo, menos 10 y 10, el robot va a girar en su propio eje, de la manera en la que lo estoy haciendo yo. Y aquí está. Se tardó muchísimo, pero como dije, si las dos velocidades son iguales, debe avanzar de esta manera. Y por ejemplo, el ángulo, cero. Está correcto porque si las dos velocidades son iguales, no tiene sentido que se incline hacia un lado o hacia otro. Ahora voy a darle, por ejemplo, a este una velocidad menor. Le voy a dar 10. Voy a correr. A ver si lo hace más rápido esta vez. Si no, adelanto esta parte del video. Aquí está. Al tener una velocidad menor en un lado, la otra rueda va a estar haciendo que gire. Y esto hace que
pues vaya avanzando vaya retornando al mismo lugar. Ahora el otro ejemplo, si yo les doy el mismo valor pero opuesto. Antes de eso, el ángulo va cambiando porque al no ser la misma velocidad, se va a ir desfasando. Eh, sí, como se puede ver, si tiene las dos velocidades en un lado, no se va a desplazar, solo va a estar girando. Y aquí está el ángulo, igual va cambiando. Pues faltaría cambiarle Bueno, se puede ver que cambia más rápido, porque es lo único que va a cambiar. Va a ir así hasta volver al ángulo inicial y repetir. Y eso sería todo de mi evidencia.